Imagina por un momento que eres un piloto americano volando tu poderoso F-105 Thunder Chief sobre los cielos de Vietnam del Norte en 1966. Tu misión es bombardear objetivos estratégicos cerca de Hanoi, pero de repente tu radar comienza a emitir señales de advertencia. Antes de que puedas reaccionar, un delgado avión plateado emerge de las nubes a una velocidad que desafía toda lógica, disparando cohetes que silban peligrosamente cerca de tu cabina. Intentas maniobrar, pero es inútil. El interceptor soviético es demasiado rápido, demasiado ágil. En cuestión de segundos, tu compañero de ala explota en una bola de fuego y tú te ves obligado a lanzar tu carga de bombas prematuramente para escapar con vida. Este no es un escenario de pesadilla, sino la aterradora realidad que enfrentaron docenas de pilotos estadounidenses al toparse con el legendario MiG-21, el cazabombardero soviético que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en los cielos asiáticos. La historia del MiG-21 comienza en 1953, cuando la Unión Soviética se dio cuenta de un problema crítico. Sus gloriosos MiG-15 y MiG-17, los aviones que habían dominado los cielos de Corea, estaban quedando obsoletos a una velocidad alarmante. La tecnología aeronáutica avanzaba tan rápidamente en aquellos años que un diseño revolucionario podía convertirse en chatarra en menos de una década. El MiG-19, el primer caza supersónico soviético, ya mostraba limitaciones graves frente a los nuevos desarrollos occidentales. Los ingenieros de la oficina de diseño Mikoyan Gurevich sabían que necesitaban algo radicalmente diferente, algo que pudiera competir directamente contra los mejores cazas estadounidenses y mantenerse relevante durante años. El resultado fue un avión que desafió todas las expectativas. El MiG-21 combinaba las características de un cazabombardero y un interceptor en un solo diseño compacto y mortal. Su característica más distintiva eran sus alas triangulares Delta, que le permitían alcanzar velocidades de Mach 2 con un motor turborreactor relativamente modesto. Pero la verdadera revolución vino cuando China entregó a la Unión Soviética un regalo inesperado: un misil americano AIM-9 Sidewinder capturado en combate contra Taiwán. Los ingenieros soviéticos desmontaron el arma pieza por pieza, estudiaron cada componente y crearon su propia versión, el K-13, un misil de guía infrarroja que entraría en servicio en 1960 como armamento estándar del MiG-21. La producción del cazador soviético comenzó en 1959, 3 años después de su exitoso vuelo inaugural. A diferencia de los cazas americanos, grandes y repletos de sistemas complejos, el MiG-21 era pequeño, construido con materiales tradicionales y diseñado para una fabricación simple. Esto significaba que podía producirse más rápido, más barato y en cantidades masivas. Más importante aún, cualquier mecánico con entrenamiento básico podía mantenerlo operativo, una ventaja crucial para países con infraestructura limitada. La simplicidad del diseño no significaba debilidad, sino eficiencia mortal. El avión podía transportar hasta 48.500 libras de armamento en una sola misión, incluyendo misiles guiados aire-aire, bombas no guiadas y cohetes devastadores. Para abril de 1966, un carguero soviético atracó secretamente en el puerto de Haiphong, transportando en sus bodegas la primera remesa de MiG-21 destinados a la Fuerza Aérea Popular de Vietnam. Los pilotos del 921 Regimiento de Cazas, la unidad más veterana del país, recibieron estos aviones con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que enfrentarían a los pilotos americanos mejor entrenados del mundo, volando máquinas que costaban millones de dólares y estaban equipadas con los radares más avanzados de la época. Sin embargo, los vietnamitas tenían algo que ningún equipamiento sofisticado podía igualar: una determinación absoluta y tácticas completamente inesperadas. El MiG-21 tenía un alcance operativo de apenas 720 millas, una limitación que los estrategas occidentales consideraban una debilidad crítica. Los americanos diseñaban sus aviones para misiones largas y autónomas, donde cada piloto tomaba decisiones independientes basándose en su radar de a bordo. Pero los soviéticos y vietnamitas convirtieron esta aparente desventaja en su mayor fortaleza.
Diseñaron misiones de intercepción cortas y brutalmente efectivas, controladas completamente desde tierra. Operadores en búnkeres subterráneos seguían cada movimiento de las formaciones americanas mediante radar, guiando a los MiG directamente hacia sus objetivos sin que los pilotos necesitaran equipamiento pesado y complicado a bordo. Era una filosofía completamente diferente de combate aéreo. El 7 de julio de 1966, apenas 3 meses después de recibir sus nuevos cazas, los pilotos Nguyen Nhat Chieu y su compañero Tran Ngoc Siu despegaron en una misión de intercepción sobre la base aérea de Phuc Yen. Los controladores terrestres les informaron que una formación de F-105 Thunder Chief se aproximaba para bombardear instalaciones militares. Estos bombarderos supersónicos americanos eran máquinas imponentes, diseñadas para penetrar defensas enemigas a alta velocidad y descargar toneladas de explosivos. Los pilotos americanos confiaban en su velocidad y potencia de fuego, nunca imaginando que 2 delgados cazas vietnamitas los estaban acechando desde una altitud superior. Chieu y Siu ejecutaron un ataque coordinado desde ángulos opuestos, confundiendo completamente a los pilotos americanos. Tran lanzó un cohete no guiado S-5 que atravesó el aire y golpeó directamente uno de los Thunder Chief, arrancándole el ala y enviándolo en una caída mortal hacia la jungla. El resto de la formación americana rompió inmediatamente la formación, lanzando sus bombas prematuramente para ganar velocidad y escapar. Los 2 MiG no persiguieron a los bombarderos que huían, sino que viraron bruscamente y regresaron a su base antes de que cazas de escolta americanos pudieran intervenir. Fue la primera sangre del MiG-21 en Vietnam, pero definitivamente no sería la última. Los vietnamitas perfeccionaron rápidamente una táctica que los americanos empezaron a llamar desesperadamente guerrilla aérea. Los MiG atacaban desde múltiples direcciones simultáneamente, obligando a las formaciones de bombarderos a dispersarse y abandonar sus objetivos. Golpeaban rápido, derribaban 1 o 2 aviones y desaparecían antes de que los americanos pudieran organizar una respuesta efectiva. No buscaban batallas prolongadas ni duelos aéreos heroicos. Su objetivo era infligir pérdidas, sembrar el miedo y regresar a casa. Para diciembre de ese mismo año, los pilotos del 921 Regimiento habían destruido 14 F-105 Thunder Chief sin sufrir una sola baja. Era una estadística que humillaba profundamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La situación empeoró dramáticamente cuando los F-4 Phantom, el orgullo de la aviación americana, comenzaron a caer también. Estos interceptores todo tiempo estaban diseñados para dominar cualquier combate aéreo, equipados con misiles avanzados y sistemas electrónicos que costaban fortunas. Pero los ligeros MiG-21 los superaban en maniobrabilidad, y los pilotos vietnamitas explotaban cada debilidad. Entre mayo y diciembre de 1966, los americanos perdieron 47 aviones mientras destruían solamente 12 cazas norvietnamitas. La proporción era insostenible y políticamente catastrófica. En Washington, los generales enfurecidos exigían una solución inmediata. Las salas de operaciones del Pentágono se convirtieron en escenarios de debates furiosos durante el otoño de 1966. Los generales observaban mapas de Vietnam del Norte, donde pequeñas banderas rojas marcaban las ubicaciones de los aeródromos desde donde despegaban los MiG-21 que estaban destrozando sus formaciones de bombardeo. La solución parecía obvia: enviar oleadas de bombarderos y arrasar esas pistas de aterrizaje hasta convertirlas en cráteres inútiles. Pero las reglas de enfrentamiento político lo prohibían terminantemente. Los asesores soviéticos y chinos trabajaban en esas mismas bases, y Washington temía que atacar esos objetivos pudiera escalar el conflicto hacia una confrontación directa con Moscú o Beijing. Los pilotos americanos debían enfrentar a los MiG en el aire o no enfrentarlos en absoluto. La séptima Fuerza Aérea, comandando las operaciones desde Tailandia, llegó a un punto de quiebre. En casi 2 años de combates aéreos intensos, habían logrado derribar menos de 30 cazas norvietnamitas, un número patético comparado con las pérdidas propias. Los MiG-21 parecían fantasmas metálicos. Aparecían desde la nada, golpeaban con precisión quirúrgica
y se esfumaban antes de que alguien pudiera reaccionar. Los pilotos americanos regresaban a sus bases en Tailandia con historias de encuentros frustrantes donde los pequeños cazas soviéticos los superaban en velocidad de ascenso y capacidad de giro. La moral estaba cayendo en picada, y los comandantes necesitaban desesperadamente una victoria contundente que demostrara que la tecnología americana podía vencer a estos adversarios aparentemente invencibles. Fue entonces cuando eligieron al coronel Robin Olds para ejecutar lo que inicialmente llamaron Misión Especial. Olds era una leyenda viviente de la aviación de combate. Había derribado aviones enemigos en la Segunda Guerra Mundial y ahora comandaba un ala de cazas tácticos estacionada en Tailandia. Era un piloto con instinto agresivo y mente estratégica. Exactamente el tipo de hombre necesario para diseñar una emboscada aérea que requería tanto audacia como precisión milimétrica. Durante semanas, Olds y su equipo estudiaron cada patrón de vuelo de los MiG, cada ruta de bombardeo americana, cada frecuencia de radio utilizada por los norvietnamitas. Buscaban el momento perfecto y la trampa perfecta. El plan que emergió era de una simplicidad brillante. Los F-4 Phantom volarían exactamente las mismas rutas que normalmente utilizaban los pesados F-105 Thunder Chief durante las misiones de bombardeo de la operación Rolling Thunder. Mantendrían las mismas altitudes, las mismas velocidades de crucero, las mismas formaciones. Desde tierra, los operadores de radar vietnamitas verían exactamente lo que esperaban ver: otra oleada de bombarderos lentos y vulnerables acercándose a sus objetivos. Los controladores terrestres ordenarían a sus MiG-21 despegar e interceptar lo que creerían era presa fácil. Pero cuando los cazas vietnamitas llegaran para el ataque, descubrirían demasiado tarde que habían mordido un anzuelo mortal. No enfrentarían bombarderos torpes, sino ágiles cazas F-4, armados hasta los dientes y sedientos de venganza. Sin embargo, había un elemento secreto en la Operación Bolo que no se revelaría hasta décadas después, cuando terminó la Guerra Fría y se desclasificaron documentos militares. Aviones espía C-130B-2, equipados con sistemas de interceptación de señales, volarían cerca de la zona de combate, escuchando cada transmisión de radio entre los controladores terrestres vietnamitas y los pilotos de MiG. Esta inteligencia electrónica se transmitiría en tiempo real a los F-4 Phantom, permitiéndoles saber exactamente cuándo despegaban los cazas enemigos, cuántas máquinas se acercaban y desde qué direcciones atacarían. Olds insistió en este componente. Quería que su fuerza de ataque recibiera alertas instantáneas si algo salía mal, permitiéndoles abortar la misión y regresar a salvo si los vietnamitas detectaban el engaño. La fecha se fijó para el 2 de enero de 1967. Los pilotos seleccionados para la operación recibieron sesiones intensivas de briefing donde repasaron cada detalle hasta memorizarlo. Practicaron las formaciones de bombarderos una y otra vez, asegurándose de que sus F-4 Phantom volaran exactamente como los Thunder Chief que los vietnamitas esperaban cazar. Revisaron los procedimientos de combate aéreo cercano, las tácticas de misiles, las maniobras de escape. Sabían que enfrentarían a pilotos vietnamitas experimentados volando máquinas rápidas y letales. Pero también sabían que tenían la ventaja de la sorpresa absoluta, y en combate aéreo, la sorpresa valía más que cualquier superioridad tecnológica. La madrugada del 2 de enero de 1967 amaneció con nubes bajas sobre las bases aéreas tailandesas. Los pilotos americanos se reunieron en sus salas de briefing para escuchar las últimas instrucciones antes de despegar hacia lo que muchos consideraban una misión suicida o el golpe maestro definitivo. Robin Olds miró a sus hombres y pronunció palabras simples. Volarían como si fueran los bombarderos más lentos y predecibles del cielo, y cuando los MiG mordieran el anzuelo, les mostrarían lo que significaba caer en una trampa preparada por cazadores profesionales. Los motores rugieron, las ruedas dejaron el asfalto, y docenas de F-4 Phantom se elevaron en formaciones perfectamente calculadas que imitaban exactamente los patrones de bombardeo habituales. Sobre Vietnam del Norte, los operadores de radar en búnkeres subterráneos
detectaron las formaciones americanas acercándose por las rutas familiares. Los controladores terrestres sonrieron satisfechos. Otra oportunidad de cazar bombarderos americanos antes de que pudieran descargar sus armas. Las órdenes fluyeron por las radios militares hacia los pilotos del 921 Regimiento. Los MiG-21 comenzaron a rodar por las pistas. Sus motores alcanzaron potencia máxima y despegaron en parejas hacia lo que anticipaban sería otra victoria fácil contra las torpes formaciones de ataque americanas. Los aviones espía C-130B captaron inmediatamente estas comunicaciones y transmitieron la información crítica. Enemigos en el aire, acercándose desde el noroeste. Altitud estimada 6.000 metros. Los primeros MiG que llegaron a la zona de intercepción ejecutaron su maniobra estándar de aproximación, ganando altitud para lanzarse en picada sobre lo que creían eran F-105 Thunder Chief cargados de bombas. Pero cuando se acercaron lo suficiente para identificar visualmente sus objetivos, el horror los golpeó como un martillo. No eran bombarderos pesados, sino F-4 Phantom en configuración de combate aire-aire, girando agresivamente hacia ellos con misiles ya preparados para disparar. Uno de los pilotos vietnamitas intentó advertir por radio a sus compañeros, pero era demasiado tarde. Los americanos ya habían lanzado sus primeros misiles AIM-7 Sparrow, guiados por radar. El caos estalló en cuestión de segundos. Un MiG-21 explotó en una bola de fuego naranja cuando un misil americano destrozó su fuselaje delgado. Otro intentó una maniobra de evasión desesperada, virando bruscamente hacia la izquierda, pero un segundo F-4 ya lo había rastreado y disparó un AIM-9 Sidewinder, que siguió el calor de su motor hasta impactarlo directamente. El piloto logró eyectarse, su paracaídas desplegándose mientras los restos humeantes de su avión caían hacia la jungla. Era Nguyen Van Cock, un piloto que sobreviviría a este derribo humillante y regresaría furioso a los cielos para acumular 9 victorias más durante el resto de la guerra, convirtiéndose en uno de los ases más temidos de Vietnam del Norte. Los MiG restantes intentaron dispersarse, buscando desesperadamente escapar de la trampa mortal. Algunos viraron violentamente hacia las nubes bajas, esperando ocultarse, pero los radares americanos los seguían implacablemente. Otros intentaron usar su superior velocidad de ascenso para ganar altitud y alejarse del combate, solo para descubrir que los F-4 habían anticipado exactamente esa táctica y ya bloqueaban sus rutas de escape. En menos de 12 minutos de combate frenético, 7 MiG-21 habían sido destruidos, sus restos esparcidos por decenas de kilómetros cuadrados de territorio vietnamita. Ningún F-4 Phantom sufrió daños significativos. Era la proporción de bajas más devastadora que los norvietnamitas habían experimentado desde que recibieron sus primeros cazas soviéticos. Los analistas del Pentágono calcularon rápidamente las implicaciones estratégicas. Estimaban que Hanoi poseía entre 20 y 25 MiG-21 operativos antes de la operación Bolo. Perder 7 en un solo día significaba que habían eliminado aproximadamente el 35% de toda su fuerza de interceptores en apenas minutos de combate. Para los comandantes norvietnamitas fue un desastre absoluto que exponía la vulnerabilidad fundamental de sus tácticas. Dependían completamente del control desde tierra y del elemento sorpresa, y cuando ambos factores desaparecían, sus pilotos quedaban peligrosamente expuestos contra adversarios mejor entrenados y equipados. La respuesta vietnamita fue inmediata y drástica. Todas las operaciones de MiG-21 se suspendieron indefinidamente mientras los estrategas militares de Hanoi reevaluaban completamente su doctrina de combate aéreo. Las bases se convirtieron en centros de análisis intensivo donde oficiales soviéticos y vietnamitas estudiaban grabaciones de radio, debatían nuevas tácticas y rediseñaban procedimientos operativos. Los MiG permanecieron en tierra durante semanas, una ausencia que los pilotos americanos notaron inmediatamente y celebraron como prueba de que finalmente habían roto el mito de invencibilidad del caza soviético. Después de la humillación de la Operación Bolo,
Los MiG-21 regresaron eventualmente al combate con tácticas modificadas, pero jamás recuperaron la mística de invencibilidad que los había rodeado durante los primeros meses en Vietnam. Los pilotos norvietnamitas aprendieron a ser más cautelosos, a verificar 2 y 3 veces la identidad real de sus objetivos antes de comprometerse al ataque, a mantener rutas de escape siempre disponibles. Sin embargo, el daño psicológico estaba hecho. Tanto ellos como los americanos sabían que estos cazas soviéticos podían ser engañados y destruidos en masa si se aplicaba la estrategia correcta. La guerra aérea continuó durante años más, pero nunca volvió a inclinarse tan dramáticamente a favor de ningún bando. Mientras Vietnam sangraba en combates aéreos, las fábricas soviéticas continuaban produciendo MiG-21 a un ritmo industrial que dejaba atónitos a los observadores occidentales. Entre 1959 y 1985, más de 10.645 unidades salieron de las líneas de ensamblaje, estableciendo un récord absoluto como el avión de combate a reacción más producido en toda la historia de la aviación. Este número superaba por enormes márgenes a cualquier caza occidental, demostrando que la filosofía soviética de diseño simple y producción masiva funcionaba exactamente como pretendían sus creadores. Mientras los americanos construían cazas sofisticados que costaban fortunas y requerían meses de trabajo especializado, los soviéticos inundaban el mundo con MiG que podían fabricarse rápidamente y venderse a cualquier nación dispuesta a alinearse con Moscú. Más de 60 países en 4 continentes diferentes operaron el MiG-21 en algún momento de su historia, desde Afganistán hasta Yugoslavia, desde Irak hasta Finlandia. Algunos de estos operadores ya ni siquiera existen como naciones. Alemania del Este desapareció con la reunificación alemana. Yugoslavia se fragmentó en guerras sangrientas. Georgia y Eslovaquia emergieron como países independientes tras el colapso soviético. Determinar un número exacto de operadores resulta complicado precisamente porque varias naciones que volaron estos cazas dejaron de existir antes que los propios aviones que las defendían. Esta dispersión global convirtió al MiG-21 en un símbolo ubicuo de la Guerra Fría, presente en conflictos desde el Medio Oriente hasta África, desde Europa Oriental hasta el sudeste asiático. Sin embargo, el final de la Unión Soviética en 1991 marcó el inicio de un declive inevitable. Las fábricas que producían piezas de repuesto cerraron. Los técnicos especializados emigraron o se jubilaron. Los presupuestos militares se evaporaron durante el caos económico que siguió al colapso comunista. Durante los años 90, cientos de MiG-21 fueron desmantelados y vendidos como chatarra metálica. Naciones que habían operado flotas de decenas de estos cazas los redujeron a puñados de ejemplares mantenidos con dificultad mediante canibalización de otros aviones. Para finales del siglo XX, parecía que el Fishbet finalmente se retiraría definitivamente a los museos y libros de historia. Pero entonces ocurrió algo inesperado que extendió la vida operativa de estos veteranos más allá de cualquier predicción razonable: la llegada de la impresión tridimensional industrial. Países como India, que mantenían las flotas operativas más grandes de MiG-21, comenzaron a utilizar tecnología de fabricación aditiva para producir piezas de repuesto sin depender de proveedores rusos. Componentes que antes requerían importación costosa y demorada, ahora podían fabricarse localmente en cuestión de días. Esta revolución tecnológica permitió modernizaciones electrónicas significativas. Radares más sofisticados reemplazaron los sistemas originales obsoletos. Equipos de comunicación digital sustituyeron las radios analógicas antiguas. Nuevos sistemas de armas se integraron en fuselajes diseñados décadas atrás. Actualmente, 18 fuerzas aéreas alrededor del mundo todavía operan versiones del MiG-21, incluyendo potencias regionales como India, y curiosamente tanto Rusia como Ucrania mantienen ejemplares en servicio activo a pesar de enfrentarse militarmente. Las versiones modernas son máquinas radicalmente diferentes de aquellos primeros Fishbet que aterrorizaron a los pilotos americanos sobre Vietnam. Llevan misiles guiados por infrarrojo de última generación, sistemas de guerra electrónica capaces de interferir radares enemigos,
cabinas digitalizadas con pantallas multifunción. India ha anunciado planes de mantener sus MiG-21 volando al menos hasta 2025, lo que significaría que este diseño habría permanecido en servicio activo durante casi 70 años desde su primer vuelo. Esta longevidad extraordinaria representa tanto un triunfo como una tragedia del diseño aeronáutico. Por un lado, demuestra que los ingenieros soviéticos crearon una plataforma fundamentalmente sólida y adaptable. Por otro, revela las limitaciones económicas de muchas naciones que simplemente no pueden permitirse reemplazar estos veteranos con cazas modernos que cuestan cientos de millones por unidad. El MiG-21 sobrevive no porque sea superior, sino porque es suficientemente bueno y desesperadamente barato de mantener con tecnologías contemporáneas. Al final, el legado del MiG-21 permanece profundamente contradictorio. Fue el caza más producido de la historia, pero cayó en una de las trampas más humillantes jamás ejecutadas. Aterrorizó a enemigos poderosos, pero demostró ser vulnerable cuando enfrentaba estrategias inteligentes. Voló para docenas de naciones, pero muchas lo abandonaron en cuanto pudieron permitirse algo mejor. Sigue volando después de casi 7 décadas, pero principalmente porque sus operadores no tienen alternativas económicamente viables. Es una máquina que definió una era de aviación militar y simultáneamente expuso las limitaciones de depender exclusivamente de números y simplicidad contra adversarios capaces de pensar creativamente. Si esta historia te pareció fascinante, ayúdame presionando el botón de me gusta y déjame un comentario contándome qué otros aviones de combate te gustaría conocer en futuros videos. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias sobre las máquinas que definieron los conflictos del siglo XX. Nos vemos en el próximo vuelo por la historia de la aviación militar.